La última de las charlas la vamos a dedicar a un tema que, aunque da la sensación de que sea relativamente reciente, en realidad tiene más de 50 años, la monitorización remota. Este es el primer dispositivo que se publicó en el año 71 para hacer monitorización transtelefónica, muy rudimentario para los aparatos que había entonces, y que poco tiempo después de estar publicado, Fuhrman ya hizo este estudio en el que hizo un seguimiento de 5 años sobre 600 pacientes. ¿Por qué? Pues porque el problema que tenía entonces era que la longevidad de las baterías en realidad no iba a ser, y eso que era corta, 2 años o así, tenía muchos problemas iniciales. Es decir, que el primer motivo por el que surgió la monitorización remota fue porque la longevidad y la fiabilidad de las baterías era muy mala y surgió una respuesta tecnológica destinada a proporcionar una mayor seguridad. Primer motivo para monitorización remota, seguridad en los dispositivos. Se publicaron muchas cosas en ese momento, esta es del año 95, en el que añaden un segundo punto a por qué utilizar monitorización remota. Ya eran más sofisticados los aparatos, ya eran DDDs o VVI, y vieron que, aparte de ser seguro para ver batería y fallos, eran capaces de detectar la presencia de, sobre todo, taquiarritmias auriculares. En este estudio, además, añaden un tercer concepto por qué utilizar monitorización remota, y es que es tan útil, es tan seguro que puedes disminuir el número de consultas y ahorrar desplazamientos y, por lo tanto, costes al sistema sanitario, al menos con la concepción de que en algunos lugares distintos de España tiene lo que es la sanidad. Prácticamente esto cae en desuso. Hay muy pocas publicaciones hasta que aparecen los DAI. Y de nuevo surgen los problemas. Los DAI demuestran que son perfectos para combatir la muerte súbita, pero los primeros dispositivos tienen muchos problemas. Tienen problemas con los coils, se parten las ondas y tienen muchos problemas con la terapia inadecuada que dan. Y de nuevo resurge la monitorización remota. Evidentemente, las plataformas han evolucionado. Aquel sistema rudimentario de monitorización transtelefónica, hoy en día son cada uno a su manera, tiene aparatos seguros, sencillos, fiables, que dan mucha información. Vamos a ver, para que se implemente la intervención en telemedicina, la monitorización remota, hay que considerar 4 puntos: la tecnología, la aceptación, la legislación y la financiación. La tecnología está clara. Cada cual por un camino han llegado a la misma conclusión. Todos nos ofrecen información de lo que ocurre con los dispositivos. Cualquiera de las plataformas, Medtronic, Abbott, Boston, la que sea. ¿Y qué podemos ver con monitorización remota? Lo mismo que vemos en una visita presencial. La información que transmiten son voltajes, impedancias, cargas, ritmos, umbrales, todo lo que vemos cuando vemos a un paciente en la consulta. Pero tiene un talón de Aquiles: la clínica del paciente. No podemos saber la clínica, el aparato no nos informa. Y también parece ser que estos electrogramas, a la hora de valorar los resincronizadores, y no sé qué pasará con la rama izquierda, no son muy útiles. La siguiente pregunta es: ¿podemos programar a distancia los dispositivos? La respuesta es sí. Técnicamente sí. Prácticamente no, porque ninguna plataforma se fía de la maledicencia de que pudieran piratearse todas las bases y programar a distancia quien sea todos los millones de dispositivos que hay en el mundo. Pero técnicamente sí que es factible hacerla. Publicaciones sobre los DAIs hay muchísimas, pero eran prácticamente sobre DAIs, que era el problema que surgía en ese momento. Este es uno de los trabajos más referenciados. La mayoría pertenecen a las mismas plataformas que han desarrollado la monitorización. El TRUST, en el que ya de forma fehaciente y clara se dice que es un método seguro para hacer seguimiento de los pacientes con DAI. Vamos a ver, 2 cosas. No confundamos monitorización remota con interrogación remota. Esto es más antiguo. Pero la interrogación remota es una revisión virtual. El paciente no viene, tú quedas con él, le llamas a una hora, interroga el aparato que tiene al lado. Tiene que participar el paciente. Mientras que monitorización remota son transmisiones automáticas que hace el dispositivo, no interviene para nada el paciente, se hace de forma diaria o cuando nosotros le digamos y nosotros prefijamos las alertas.
Llegados a este punto está claro, la monitorización remota ha demostrado que es fiable en cuanto a la transmisión de información. Es más eficiente puesto que reduce las visitas presenciales. Permite diagnosticar arritmias y defectos de los dispositivos. Y en los trabajos que hemos visto, parece ser que la monitorización remota, no la interrogación remota, puede tener un efecto positivo en la supervivencia del paciente. Los últimos trabajos, este del 19, ya analizan la seguridad no solo en DAIS, sino DAIS y marcapasos, los marcapasos actuales, y comprueban que, combinando monitorización con interrogación remota, prácticamente a los enfermos no hace falta que vayan a hacer seguimiento. Es decir, a favor de la monitorización, mayor seguridad, ahorra desplazamientos, la tecnología actual nos da todas las herramientas diagnósticas que tenemos en una visita presencial y las alertas de seguridad las podemos seguir, la seguridad de los dispositivos mediante monitorización remota. Vamos a analizar nuestra situación, la Comunidad Valenciana. La realidad es que la población aquí cada vez está más envejecida y, por lo tanto, cuando uno es más viejo, las posibilidades de llevar un dispositivo de estimulación cardíaca son mayores. También hay mayor indicación en la prevención primaria de DAIS y la utilización de resincronizadores. El resultado es que tenemos un mayor número de implantes y unas consultas de seguimiento, lo digo por las unidades que trabajen en ello, que estamos desbordados por el número de pacientes. Y ahí está la monitorización remota, a ver qué hacemos con ella. Han ido un paso más allá. Esto ya no es un alta precoz, esto ya es prácticamente implantes ambulatorios. Hora y media después del implante a su casa, entre hora y media y 7 horas. Y este brazo de alta precoz, mediante monitorización remota, lo comparan con lo que hacemos habitualmente. Es decir, implante, 24 horas, comprobar que no hay desplazamientos de las ondas y se mandan a casa. Y comprueban que es igual de seguro hacer una alta temprana con monitorización que una alta convencional. Por último, ya no mareo con más trabajos, este es de 2023, está hecho aquí en España, el FAR Remote, señalar que de forma clara, y este ya es sobre marcapasos, la monitorización remota es más eficaz que las visitas convencionales a la hora de analizar y ver si hay disfunciones en el dispositivo, del tipo que sean, no solo batería. También es mucho más eficaz a la hora de ver la presencia de arritmias, sobre todo de fibrilación auricular, y considerado en conjunto mucho más eficaz, P0,00, que los métodos de las visitas convencionales o presenciales de los pacientes. Quiero resaltar que este estudio, relativamente reciente, hace hincapié en una cosa que nos ha ocurrido a todos, y es que después de la epidemia del COVID ha resurgido la monitorización remota, puesto que no nos dejaban ver a los pacientes y había que seguirlos. ¿Vale? Esta es la situación actual. ¿Y qué dicen las guías? Las últimas son de 2021. Se recomienda utilizar 1A, es decir, a todos, con evidencia, los que tengan dificultad para acudir a la consulta. Es una definición muy vaga, ahí puedes incluir Dios sabe a quién. También dicen que cuando haya un fallo o una retirada de un componente del dispositivo, las alertas de seguridad que nos llevan, obligatorio, 1C, el seguimiento con monitorización remota. Y que es tan segura que podemos alargar hasta 2 años las consultas si no hay cambios en la clínica del paciente. Recordad lo que dicen las guías, porque luego volveremos a ello. También esta es una publicación de la Sociedad Española de Cardiología, avalada por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, donde las revisiones remotas, tanto seguimiento como monitorización, dicen que deben de formar parte de la atención al paciente. Esto es de finales del año pasado, esto lleva nada, no es una guía, es una reunión de expertos. Aquí se ha dado un paso más, o sea, no solo es a los que tengan dificultad de desplazamiento, tiene que formar parte de los cuidados estándar, es decir, a todo el mundo. Hay que asegurar que de forma rutina tengamos una vigilancia mayor de los pacientes que llevan dispositivos de estimulación cardíaca. Repito, es un consenso, pero terminará estando en las guías. Y además, que esto me llamó la atención, recomiendan que las distintas plataformas ajusten el costo, porque aquí no tiene costo en teoría, pero en otras áreas del mundo la monitorización remota es un plus y hay que pagarlo. ¿Qué hacemos nosotros?
Bueno, yo hice una encuesta así a pincelada gruesa con todos los compañeros de las unidades que implantan y vimos que de las 2 que implantan dispositivos en Castellón, solo una hace monitorización remota. De las 7 en Valencia, solo 3 hacen monitorización remota y de las 7 de Alicante, las 7 hacen monitorización remota. Son los compañeros de anestesia, que es en Denia, donde implantan y que lo sigue Cardio. ¿Desde cuándo lo están haciendo? Bueno, más allá de un caso puntual con pocos pacientes en Orihuela hace 10 años, que se inició y que luego cayó un poco en desuso hasta el momento actual, y en Requena, la verdad es que esto ha resurgido con la pandemia. El aumento de monitorización remota viene de la mano de la pandemia del COVID. ¿A quién? De forma intuitiva hemos hecho lo que dicen las guías, a los que les cuesta llegar a la consulta. Y eso se hace en todos. A eso hay que añadir los compañeros del Vinalopó, los de Gandía, que han añadido a los jóvenes, cada uno por un motivo. Unos porque los jóvenes, por su trabajo, no pueden ir a la consulta, y otros porque en la gente más joven llevan estimulaciones en la rama izquierda que tienen un seguimiento más exhaustivo. De todas formas, el número de pacientes que tenemos en monitorización remota es muy pequeño. Cuando se inicia la monitorización remota, en la mayoría de los casos, pasado las visitas iniciales, o no se les hace consulta presencial, a menos que cambie la clínica, o se les hace cada 2 años. ¿Y qué pasa con los informes que emiten las plataformas de monitorización remota? ¿Cuándo se revisan? Bueno, generalmente en la consulta de forma semanal, es cierto que salte una alerta roja, las que le hemos programado como alertas de gravedad que nos tienen que avisar. ¿Quién lo revisa? En la mayoría de los casos, los médicos de las unidades de implante. Solo en 3 unidades lo hace la enfermera, que luego filtra el análisis y se lo pasa al médico. ¿Y qué ocurre cuando hay un informe patológico? Bueno, generalmente se le cita para verlo en la próxima consulta. Solo en aquellas alertas rojas, aquellas que pueden suponer un peligro, se les puede citar de forma urgente a UCI. Pero los fines de semana esto entra en desuso. Ni viernes, ni sábado, ni domingo hay monitorización remota, aunque las plataformas siguen emitiendo información. Simplemente nadie las mira, sea la que sea, incluso las alertas rojas, porque no hay gente. Solo están los equipos de guardia. En resumen, ¿qué pacientes tenemos? Los que tienen dificultad de desplazamiento, que son generalmente los pacientes ancianos. Vale. Tercer punto que me gustaría comentar, y creo que es muy importante, que es la política y la legislación al respecto. ¿Qué dice la Consellería de Sanidad? Estos son las prescripciones técnicas para comprar marcapasos en el último concurso. Dicen que los que son básicos, es decir, tienen que ser sin capacidad de monitorización remota para abaratar costos. Y eso incluye VVI, VDD y DDD. Dejan solo a los de alta gama la posibilidad de hacer monitorización remota. Eso es lo que dice la Consellería. Sigue en vigencia esta regla del Comité de Expertos, que ya lleva tiempo, en el que nos dice que pongamos monocamerales básicos a más del 40% de los pacientes. Recordar, los básicos no deberían de tener monitorización remota. Y recordar lo que dicen las guías. En cuanto a los bicamerales, más del 65% tienen que ser básicos, por lo tanto más baratos. La Consellería intenta evitar costos. Estos son datos míos, de mi hospital. Esto es lo que nos mandó la Consellería los últimos en 2017. Hospital de La Plana, de los 131 marcapasos, 109 son básicos. Y no lo hemos hecho porque seguíamos las guías, os lo juro. Era porque hemos elegido un modelo de estimulación que cubriera las necesidades del paciente e intentar administrar los gastos que hacíamos. Como la gente es muy mayor, a los 95 años, pues a lo mejor con VVI, que no sea multiprogramable de alta gama, pero que sea multiprogramable, se pueden apañar. Y eso es lo que hemos hecho. Y en teoría, con esto, tendríamos 109 pacientes que no podríamos hacer monitorización remota, que son los que tienen dificultad de desplazamiento porque son los viejos. Pero eso no es así. En realidad, si tú preguntas a las plataformas, todas pueden hacer seguimiento de todos los dispositivos, aunque los compren como baja gama
y que en teoría no deberían tener posibilidad. Solo algunas familias viejas de dispositivos que llevan ya 14 años o 15 implantados y que ahora se cambiarán por generadores nuevos, es decir, que dentro de poco todas las plataformas, tengo algunas, debe quedar alguna más, pueden poner en monitorización remota a todos los dispositivos, de alta o de baja gama. ¿Y qué dice la normativa? Vale, no hay una normativa jurídica única que regule los sistemas de monitorización domiciliaria, porque lo que hay es un grupo heterogéneo de normativas entre los que está el derecho del paciente, la Ley de Protección de Datos arreglo a las normativas europeas y estatales y la regulación que hace la Agencia Española del Medicamento sobre productos sanitarios. De todo este conjunto es lo que se nos puede aplicar la ley, pero no hay normativa única. Los aspectos legales hemos dicho que los regula la Agencia Española del Medicamento. Teóricamente ella debe de ser la responsable de que esas plataformas sean correctas. El consentimiento informado. A ver, no hay nada publicado. Yo he encontrado esta revisión de la Comisión de Bioética de Castilla y León del año 12 en el que dice que nos aconseja que entreguemos revisar lo que hacéis los que hacéis monitorización domiciliaria vosotros. 2 documentos, uno por parte del servicio que implanta y otro de la casa comercial, donde haga referencia a la protección de datos. Porque eso no está claro. La mayoría de las plataformas no tienen la base de datos, no solo en España, ni en Europa. También insisten en que si no hay consentimiento informado, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sentencias, 7 de cada 10, vienen por falta de consentimiento informado unido a la negligencia que se haya podido denunciar. La historia clínica. ¿Qué pasa? Bueno, la ley estatal dice que la historia clínica incorpora la información trascendental. Es decir, los sistemas de monitorización domiciliaria deben inexcusablemente integrarse en la historia clínica. Si existen, si se ponen, tienen que estar en la historia. Y la cumplimentación de la historia clínica, ¿quién lo tiene que hacer? Los profesionales, no especifica, los médicos y las enfermeras, a quien le llegue la información. Importancia de las guías clínicas, que parece que recordar lo que dicen las guías, a todos los que no se pueden mover y posiblemente a todo el mundo. Vale, los tribunales, parece ser, esto es un artículo que publicó el letrado árbitro de la Corte de Responsabilidad Médico-Sanitaria de Madrid, el abogado Luis Manuel Martínez, dice que los tribunales utilizan como vara de medir la lex artis ad hoc, es decir, lo publicado en las guías clínicas en este momento. Y lo publicado nos dice que hay que ponerle monitorización a todo el mundo. También dice que estas guías son, en realidad, la herramienta que utiliza un juez para emitir su sentencia, y así se viene recogiendo en la actual jurisprudencia española. De forma que una actuación médica no es generadora de responsabilidad si se ajusta a una guía clínica determinada. Insisto, recordar lo que dicen las guías clínicas respecto a la monitorización. Otra cosa que es más entretenida aún es que nos dice que existe una doctrina de pérdida de oportunidad, es decir, que nosotros podemos incurrir en responsabilidades, el centro o nosotros, si no utilizamos algo que pueda mejorar al paciente por pérdida de oportunidad, siendo algo que está disponible. Y que en los casos de que no utilicemos eso para seguir al dispositivo, cuando sea aconsejable, por lex artis ad hoc, es decir, por las guías clínicas. ¿Quién tiene que prescribir la monitorización domiciliaria? Bueno, está claro, el personal médico facultativo es el responsable de la utilización del dispositivo de teleseguimiento y se debe usar siempre que sea médicamente recomendable, conforme al lex artis, insiste, es decir, lo que pongan las guías. Pensar que es lo que estamos haciendo, empezando por mí, que no la pongo. Y el paciente que haya consentido, pues la privación de su uso puede generar responsabilidad. Vale, queda por último la financiación. No sé qué va a pasar. En teoría, igual hay que pagar a partir de ahora. Será pues como el
El plus, tenemos un básico con propaganda y un plus sin propaganda. No sé qué va a pasar. De momento no se paga en España, pero en otras zonas sí. Así pues, y para acabar, me gustaría hacer unas cuantas reflexiones o preguntas a la audiencia. ¿Qué responsabilidad tenemos de leer los informes que nos llegan solo de lunes a viernes? ¿Incluimos en responsabilidad cuando no los vemos el fin de semana? ¿Qué responsabilidad legal tenemos cuando no utilizamos la monitorización remota mientras que en las guías dice que sí? ¿La información que se almacena va en contra de la Ley de Protección de Datos, según la normativa actual? ¿Las normas de la Consellería que dicen que compremos marcapasos que no tengan posibilidad de monitorización remota van en contra de ella? Y por último, bueno, veremos si en un futuro, y si es de pago, ¿quién podrá pagárselo? Gracias por vuestra asistencia. Bueno, nos hemos ido un poquito del tiempo, pero también como hemos empezado un poco más tarde, vamos a dejar 5 minutos de preguntas. Si hay alguien del público que tiene algo que preguntar. Antes que eso, yo quería decir que, bueno, perdonad por mi rollo, pero eso es muy importante lo que ha dicho Enrique. Os voy a contar una cosa, un minuto. Hubo un paciente que vino a Gandía, de San Sebastián, y llegó a la puerta de urgencias, y entonces me llamaron de la puerta de urgencias y dijeron que le habían llamado de San Sebastián un paciente que tenía una fibrilación auricular. Bajamos abajo, le cardiovertimos al enfermo y se fue a su casa. Esa es la manera más efectiva de lo que es una remota, y eso se puede conseguir. Pero es lo que dice Enrique, ¿qué pasa por la noche? ¿Qué pasa al fin de semana? Nada, es una reflexión solo. Sí. Me han dado el micrófono, te iba a preguntar algo, pero te voy a decir otra experiencia. La experiencia que tenemos en un sitio como Benidorm Villajoyosa, de gente que viene con monitorización remota y unas alarmas tremendas, asistolias, arritmias severas, que nadie mira. En respuesta a lo que ha insinuado Enrique, no solo fines de semana, sino hay tal cantidad de enfermos con monitorización remota en algunos centros que se pasan. No sé, ya tenemos varios casos documentados de esta circunstancia. Manu, todo lo que has dicho tú lo has contado como lo que es, una cosa maravillosa para el enfermo. ¿Y has tenido algún problema en la implantación de esta técnica? Primero. Segundo, te hablo desde una unidad que llevo implantando desde el año 88, del siglo pasado, con 140, 180 implantes, y que lo hacemos en tracto de salida. ¿Sabes, en una provincia como la de Alicante, con tanta implantación de estimulación por bradicardia, qué unidades emplean la rama izquierda? Y insistir en si realmente todo lo que has contado es magnífico, pero si has tenido realmente algún problema en la implantación de esta técnica. Gracias. Gracias, José, por tu interés. No, la verdad es que a día de hoy no hemos tenido, creo recordar, solo una dislocación de una sonda y yo que sepa, 2 perforaciones a ventrículo izquierdo, pero cuando perforas el ventrículo izquierdo pasas, retiras y te vas a otra zona. O sea que no hay ninguna complicación. Y lo único, pues eso, sí que creo que es una técnica muy diferente, que requiere una enfermería especializada, que no lo he contado, pero es muy importante la enfermería, y que requiere de más tiempo. Con lo cual, necesitamos un cierto tiempo para implantarlo. Y en cuanto a la segunda pregunta, a lo que me has contado de las hospitales, pues mira, yo os lo digo a todos, me he propuesto enseñarlo a todo el que quiera. Y no solo lo hago yo, sino que Augusto lo está haciendo ahora en Orihuela, Cristina lo está haciendo en Elda, y creo que hay muchas más unidades. Bueno, vosotros habéis venido también, y creo que no podemos descolgarlos de esta técnica. Y no os voy a argumentar el tema de cardiología, porque no es verdad. Es decir, yo creo que nosotros lo tenemos que hacer bien. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a un enfermo hay que dejarle lo mejor. Y lo mejor no es dejarle un QRS de 160 milisegundos y dejarle una frecuencia de inyección del 45%. Eso es mi opinión personal. En cuanto a ¿hay que hacerlo a todo el mundo? Pues probablemente hay que hacerlo a todo el mundo. Y lo último, me generan dudas. Sí, me generan dudas. ¿Por qué?
porque yo no sé qué va a pasar con esos cables de aquí a un futuro. Si va a haber fracturas del cable, si va a haber complicaciones al futuro, cuánto se van a dislocar. Y yo creo que nadie lo sabe a día de hoy porque es relativamente joven la técnica. Pero nada, yo os animo y ya te digo que a mí me tenéis, me conocéis, soy intensivista, aunque me dedico siempre a esto, pero que me tenéis para lo que queráis. Gracias. ¿Quién los está leyendo? Perdón, no sé si me habéis oído. Que en el tema de los holters, de la monitorización remota de los holters, que están, vamos, a nosotros nos invaden las alarmas y nos da un trabajo impresionante. Entonces, no sé en vuestras unidades quién los está leyendo o cómo lo estáis organizando para que sea una cosa dinámica y no al que le toque verlo, pues muera en el intento. Vale. El problema de todo esto es como, a ver, todos tenemos experiencia de lo que hace un monitor en una UCI. Pues esto es lo mismo. La monitorización remota es un reflejo de eso. Es decir, se desconecta el cable, te marca sistolia y tú le preguntas al tío, José, ¿cómo está? Y dice, bien. Está claro que no está en sistolia. No digo, porque alguien empieza a hacerle masajes sin preguntarle. Vale, pues esto es lo mismo. Es decir, la monitorización remota, tanto de holters que están despegando, sobre todo gracias a neurología, todos los ictus cuya causa no esté clara y lleve más de 2 holters de estos externos, pues termina con un holter insertado. Emiten muchas alarmas. ¿Cómo se hace? Pues lo normal es que alguien filtre la información, y como cuando haces tú cuando lees el holter, es decir, asistolia, picas el registro y de la sistolia lo que te sale es que es un QRS pequeñito y que el aparato interpreta sistolia donde en realidad no hay. Y además, si le preguntas al paciente, no hay correlación con la clínica. ¿Usted se mareó tal día, tal hora? Pues no. Pues esto es lo mismo. El tema es cuando la alerta sí que es real. El tema es qué pasa si tú tienes una alerta el viernes a las 4 de la tarde de que un señor ha entrado en fibrilación auricular, que entra y sale de la fibrilación y lo ves el lunes con un ictus. Y tiene un abogado que es un poco hijo de... bueno, que es abogado. Y ya está. Y dice que, oiga, ¿y usted esto por qué no lo anticoaguló? Y se te queda cara tonto. Pues porque no lo vi. Ah, ¿no lo vio usted? Muy bien, pues ya nos veremos con el señor de la bata negra y se lo explicará. Es que ese es el problema. Es que, y si no lo pones, ¿qué? Estás incumpliendo la ley de oportunidades. No le estás poniendo los máximos recursos a un paciente. Por eso digo yo que mal si andas y mal si no andas. Es que no lo sé. Realmente, eso que planteas, Enrique, es rigurosamente cierto. Cuando uno puede alegar desconocimiento para no hacer algo, pero no cuando tienes el conocimiento. Eso trae un problema que efectivamente pasa en mi unidad. De lunes a viernes revisamos las alertas, pero el viernes por la tarde hasta el lunes nadie las revisa. Y probablemente esta situación sea superponible a aquellas unidades que hacen lo mismo. Lo hacen todos. Lo lleve cardio, lo lleve UCI, lo lleve quien lo lleve. Ahí yo creo que se le podría hacer una crítica a la indicación de poner prácticamente, si nos atenemos a las guías, prácticamente habría que poner al 100% de los pacientes monitorización remota. Creo que no es razonable. No es razonable en el sentido no que no sea bueno, pero aquí mientras más azúcar, más dulce, pero para hacer en aras de una equidad de oportunidades, igual habría que hacer un consumo responsable de ese gasto o de ese servicio. Yo, en nuestra unidad concretamente, ponemos monitorización a pacientes jóvenes, por supuesto que llevan rama, y aquellos cuya estimulación sí que dependa de mucha variabilidad en el paciente, ¿vale? A ver, a un señor con una FA bloqueada de 85 años, yo no me lo planteo como paciente para poner monitorización, que probablemente este señor tenga dificultades de movilidad, o dificultades, probablemente las tenga, ¿vale? Pero creo que el extra de cobertura y seguridad que le voy a dar a esa persona, insisto, no es que, esto es un poco polémico decirlo así, pero no sé hasta qué punto va a aportarle a este paciente con esas características en concreto. Bueno, un señor que a lo mejor
Si entra parado por la puerta, no lo reanimaría. A lo mejor una persona muy añosa, una persona con una demencia, una persona que entre esas circunstancias y un marcapasos, ¿qué cambio en mi actitud me va a aportar ese aumento de la seguridad o ese aumento de la información? Probablemente ninguna. ¿Vale? Entonces, digo que yo no estoy del todo de acuerdo con esa cobertura universal de la monitorización remota a todos los pacientes que lleven marcapasos. Sí, pero creo que no es problema de lo que tú y yo pensemos. Es problema de lo que esté publicado en las guías y que alguien pueda utilizar esa publicación, como dicen esto, es decir, la doctrina de la pérdida de oportunidad. Evidentemente, ya te digo, nosotros de 130, 100 eran básicos, 100 básicos. No pusimos las máximas posibilidades, porque pensamos que con eso tenemos más que suficiente para asegurarle lo mejor al paciente. 100 marcapasos básicos y no de alta gama, ¿vale? Esto es lo mismo, solo que yo estoy haciendo algo que legalmente y según las guías es correcto. El problema es esto que he puesto en la diapositiva, la doctrina de la pérdida de oportunidad aplicada a lo que nos ocupa, la monitorización remota, donde este señor, que es un letrado, Luis Manuel Martín, es de lo poco que he encontrado y que se dedica exclusivamente a ese, dice que puede implicar responsabilidad del centro y, por ende, del facultativo, por no utilizar lo mejor para el paciente según lo que ponen las guías. El problema es que las guías llevan camino de poner que hasta ahora ponen a los que tengan dificultad de desplazamiento, pero te aseguro que las próximas es a todo el mundo, porque el consenso de expertos ya lo ha publicado así hace unos meses. Es lo que tenemos delante, nos puede gustar o no nos puede gustar, nos puede parecer una barbaridad, como algunas de las cosas que se hacen en estimulación cardíaca, que se hacen muchas. Pero bueno, es algo que planteo, que está ahí. Podemos pecar por acción y por omisión. O sea, aquí nos coge el toro, hagamos lo que hagamos. Bueno, creo que hemos consumido el tiempo completamente. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.